Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy, estamos en otro sitio, pero seguiremos con la segunda parte de lo que habíamos empezado la semana pasada, que era el tema de escogido, marcado y sellado. Y estuvimos hablando de Abraham y los detalles de por qué, cómo es cuando el Señor nos llama, cómo lo marcó a él y el sello del que nos habla también el apóstol Pablo. El día de hoy, en la continuación del análisis de estos héroes, digamos, de la fe en la Biblia, vamos a ver también ahora sobre su hermano de Moisés. El último que vimos fue Moisés, ¿cierto? Y como su rostro reflejaba la gloria de Dios y que tenían que ponerse un trapo, una máscara, algo para taparse. El día de hoy vamos a analizar sobre su hermano Aarón. Aarón, sabemos que fue llamado por Dios, fue consagrado, separado para el servicio del sacerdocio. Fue el primer sacerdote, sumo sacerdote de Israel. Y lo vemos en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 29. Éxodo 29 y el verso 1 nos dice que Dios le habla a Moisés. Esto es lo que harás para consagrarlos. Está refiriéndose a Aarón, su hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Se cortó. Está entrando otra vez. Espérate, pues, que desconecte, no sé qué le pasó. Qué raro. Bueno, y entonces le dice a Moisés en el verso 4, se había caído la internet parece, en el verso 4 del capítulo 29 del Éxodo vemos que le dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Está hablando de un lavamiento. Lavamiento en lo físico es limpieza física, pero en el aspecto espiritual el lavamiento lo hace solamente por la expiación Dios mismo, el que nos perdona de pecados el día de hoy. Y nos dice entonces, en el verso 4 viene el lavamiento, en el verso 5 vienen las vestiduras sagradas. Estas vestiduras, obviamente, están los detalles como sumo sacerdote. Es el único que va a llevar todos estos detalles sobre él. Y en el verso 6 le dice que le va a poner una mitra sobre la cabeza. La mitra viene a ser un turbante blanco de lino. Viene a representar una corona. Pero en el medio adelante del turbante blanco le dice que debe poner también un diadema. Este diadema santa, dice en el verso 6, va a ser de oro y que va a representar la santidad de Dios. El sumo sacerdote, y en este caso Aarón, va a presentarse ante Dios como mediador entre el pueblo de Israel y Dios, pero que está buscando la purificación y la expiación para el pueblo. Entonces, llevando los pecados del pueblo y esperando el perdón de Dios a cambio. Él era una prefigura, digamos, de lo que es Jesucristo luego para nosotros, en donde va a empezar Cristo su ministerio. Luego en el verso 7 dice, tomarás luego el aceite de la unción. Este aceite va a ser derramado sobre su cabeza, la cabeza de Aarón. Y este es el sello que va a poner
Dios en, en lo que va a ser el sacerdocio. En Aarón primero, en sus hijos también, y luego que nos dice por generaciones. En el verso 9 nos dice, al final, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, y así serán consagrados. Quiere decir que este pacto entre Aarón y lo que representa la casa de los Leví, lo que van a ser llamados levitas luego, va a ser por generaciones, un pacto perpetuo. Luego tenemos también el caso de Rahab. El caso de Rahab sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue el que llevó al pueblo, el remanente que quedaba, para llegar y entrar a la tierra prometida, que fue Canaán. Pero también enviaron espías. Y estos espías fueron recibidos y escondidos en la casa de esta mujer pública. Rahab había escuchado ya de las maravillas que hacía el Dios de Israel, cómo los protegía, cómo movía y derrotaba a otros pueblos que lo atacaban, etc. Todas estas señales eran visibles para toda la humanidad. Sin embargo, no todos lo respetaban, todos se impresionaban, no todos querían saber del Dios de Israel. Ellos continuaban como paganos adorando a sus otros dioses. Bueno, en el caso de Rahab, ella fue movida en su corazón. Pero pensemos y preguntémonos por qué Dios la escogió si no tenía una vida santa, no tenía una vida agradable a las cosas de Dios. Ella no conocía del Dios de Israel aún. Recién estaba escuchando de las maravillas y las proezas que hacía. Pero, ¿qué pasaba en el corazón de Rahab? Y esto nos hace pensar, no importa la vida que lleves, no importa cómo eres, siempre y cuando tengas un corazón enseñable. Si tu corazón realmente busca a Dios, si tu corazón realmente quiere cambiar y quiere tener ese encuentro personal con Dios, Él se va a manifestar en tu vida. Y es así porque Dios la escoge. Y fue la única persona a la que Dios movió para salvarla a ella y salvar a su familia. ¿Cuál fue entonces la señal que muestra Dios a través de ella, que le dio? La señal fue que cuando estos espías que ella había escondido le dicen que cuelgue por su ventana esta cinta roja y que así ellos verían en dónde estaba su familia y ella para no destruir. Destruyeron todo el pueblo, quemaron todo Jericó, que era la ciudad en donde ella vivía, pero la casa de Rahab no fue destruida y más bien fue salvada. Y ese fue el sello que Dios le da, la salvación. ¿Por qué? Porque su corazón aceptaba entonces el conocer y el seguir los caminos de Dios. Resulta que esta mujer está en la genealogía, su nombre está en la genealogía que va a llevar al linaje de Jesús, nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Lo pasado, como nos dice la palabra, lo pasado queda atrás cuando Jesús toca tu vida y hace esa transformación, ese cambio. Ya no miramos para atrás y si lo miramos no tenemos el anhelo de regresar a ese tiempo, porque lo que tenemos delante, el gozo que nos da,
la paz que nos presenta, los privilegios de vivir con Él y participar de las bendiciones de su reino. Las cosas que han de venir son mucho más grandes, firmes, poderosas, motivadoras para seguir en su camino de luz y rectitud. Aleluya. Esta mujer fue salvada y vino a ser la tatarabuela del rey David, por quien sabemos que viene la línea de Jesucristo. Luego veamos el caso de David. David fue ungido como rey, y eso está en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 13. Y nos dice, y Samuel, sabemos que Samuel fue el profeta grande a quien Dios usaba. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, los hermanos de David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego vemos el 18. El verso 18 nos dice, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Este es un criado del rey Saúl, que le está describiendo las características de David. Este hijo de Isaí de Belén sabe tocar. Él tocaba lo que es el arpa. Hoy en día, en ese tiempo era una lira, que era una versión pequeña. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con Entonces vemos las características de David, que luego viene a ser el rey más querido y más poderoso de Israel. ¿Por qué Dios lo escoge a David? Igual, por su corazón. Sabemos que desde jovencito él componía canciones que están escritas en los Salmos para Dios. Exaltaba su nombre. Siempre confiaba en Él, le hablaba, le oraba, buscaba de su presencia, y eso obviamente le agrada a Dios. La fortaleza física que le daba, no siendo tan grande, no siendo tan grueso, pero podemos deducir, porque él con sus propias manos mató a un león y luego se enfrentó a un oso, que eran los que estaban atacando al rebaño que él cuidaba de su padre, el rebaño de ovejas. Es tremendo ver cómo Dios escoge, cómo nos llama, nos marca sin que nosotros muchas veces sepamos o nos demos cuenta de esa marca. Pero es el camino que nosotros y cada uno tiene libre albedrío de decidir a dónde queremos caminar. Queremos caminar hacia la salvación, hacia todos estos privilegios que Él nos ofrece en su camino de luz, alineándonos en su palabra, estando dentro de sus límites y de lo que Él nos enseña, o queremos caminar por nuestra cuenta, fuera de su alcance, fuera de su visión, porque decimos, la vida es mía, yo decido lo que ha de pasar con mi vida. Entonces, en ese caso sabemos a dónde estamos caminando. El camino de perdición no es tan lejos de descubrirlo y luego arrepentirnos cuando ya no hay tiempo para el arrepentimiento.
ya en esta vida es el único tiempo que nos da Dios para escoger seguirlo o rechazarlo. Y vemos entonces que a David lo coronó rey. Y a Aarón también le pone un tipo de corona representando la autoridad que él le da como mediador entre el pueblo y Dios, su representante. Entonces, vemos que son dos tipos de coronas diferentes, pero que representan autoridad y propiedad, que somos propiedad de Dios. Sin embargo, hoy en día, a través del sacrificio de Cristo Jesús, Él también nos ofrece una corona para aquel que estamos consistentemente con Él. Como nos dice, no podemos hacer nada alejados de Él, nada alejados de su palabra. ¿Cómo vamos a saber qué dice su palabra si no la leemos, si no la estudiamos? No vamos a saber en qué momento nos hablan, si está escrito que es la verdad o están inventando, están creando sus propias doctrinas, sus propias versiones. Por eso es tan importante, cuando leemos la palabra, es cuando nos acercamos a Dios y empieza una relación en que poquito a poco, cada vez más se va a revelar Dios en tu vida. Depende siempre de nosotros, de nuestras acciones y lo que elijamos hacer. Vayamos a 1 Corintios 2, 9. Hechos Romanos, Corintios, 1 Corintios 2, 9. Y nos dice que está escrito, sabemos en el Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay cosas que hayas visto, ni cosas que hayas oído antes, pero que Dios tiene preparado para sus hijos, para aquellos que lo buscan. Son cosas exclusivas para ti, para tu vida, para que puedas entender lo que Él es, conocer lo que Él es, conocerlo realmente como Dios, no como una teoría, no como alguien que está allá y yo estoy acá y no se preocupa de mí, porque Jesús nos dio a conocer su nombre y su nombre es Padre, Padre eterno, este Padre que está en los cielos, pero que es poderoso, tiene un amor incomparable, que mandó a su único Hijo a sufrir el castigo por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Y si Él mandó a su Hijo a sufrir ese castigo, ¿no crees que está abierto todos los beneficios de su reino también para aquel que realmente lo recibe, para aquel que realmente lo busca, lo ama y le quiere servir, que se rinde a sus pies? Él no va a poner límites a aquel que se entrega realmente de corazón, se humilla ante Él y se arrepiente por la vida que ha llevado antes de conocerlo. En el verso de 1 Corintios, igual estamos 2, y veamos los versos 12 y 13. Nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Está hablando para el que ya está convertido, para el creyente, para el que sigue a Dios. Ha recibido el Espíritu de Dios y Él mora en nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí claramente nos está dando
a conocer que cuando el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios nos va a abrir el entendimiento para que sepamos lo que su palabra nos habla, que sepamos de sus promesas, cómo Él ofrece cantidad de cosas ilimitadas. Y no pensemos solo en lo material, estamos pensando también en la vida que llevamos, que es material y espiritual. Y en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que las palabras que salgan de nosotros no van a ser nuestras puramente, van a ser las palabras con las que el Espíritu nos va a motivar, nos va a llevar, va a llenar nuestras bocas para que podamos hablar de Él. ¿Dónde está el 13? Porque dice que no son palabras de sabiduría humana, no son palabras que tú hayas pensado, que así tengas una buena oratoria. El Señor no se va a manifestar a través de lo que tú eres, de lo que tú tienes, o porque vas a vas a inflarte de orgullo por los títulos que tienes. El Señor no te va a usar si tu orgullo y tu fe está en tus estudios, si tu fe está en lo que tú te esfuerzas a hacer, en lo que tú puedes decir, oh, mira a dónde he llegado por mis esfuerzos, porque me he quemado las pestañas estudiando día y noche por tantos años, he sabido invertir, he aprendido a hacer esto, he aprendido a hacer lo otro, y tengo toda esta bendición. Lo llaman bendición, pero realmente agradecen a Dios por esa bendición. No, porque su fe está en su propio esfuerzo. Y por nuestro propio esfuerzo nos dice la palabra que Dios no nos va a escuchar siquiera ni a mirar, porque las oraciones del impío Dios no las escucha. Son oraciones del mundo, oraciones de gente que no lo busca. Él no escucha esas oraciones si es que no son sus hijos. Y tú piensas, tienes a tu familia, tienes a tus hijos vienen y te hablan y tú le prestas oídos. Pero alguien de afuera de la calle que te pida un favor, ¿tú lo vas a escuchar? ¿Tú le vas a prestar oídos de la misma manera que tus hijos te están pidiendo? No. Entonces, ¿por qué? Porque no lo conoces, porque no pertenece a tu familia, nunca lo has visto antes. Es el mismo caso que Dios tiene con sus hijos. Dios no va a escuchar ni a prestar atención a gente que no le da la exalta como lo que Él es, no lo reconoce como Dios que es, y mucho menos va a tener un corazón que lo busque. Aleluya. Entonces, por un solo espíritu, todos somos bautizados, que quiere decir somos sumergidos en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su sangre, en sus enseñanzas. En el Evangelio de Juan nos dice, Él fue el verbo en el español. En la traducción nos dice, Él fue la palabra, Él es la palabra, porque no ha quedado en el pasado, es en el presente y seguirá en el futuro. Entonces, si hablamos en el presente, todo el tiempo va a ser el presente. El presente ya no es un minuto atrás, ese fue el pasado. El presente es el hoy, en este segundo, y el segundo que viene más adelante, y así día a día. Entonces, si Jesús es la palabra, y la palabra de Dios como su testamento lo tenemos escrita en nuestras Biblias, su palabra está describiendo lo que es Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, que es a lo que viene ya pronto. Él está pronto a regresar y no le queda mucho tiempo ni a la humanidad para hacer la elección
ni a Satanás. Por eso es que sabemos que el diablo está desesperado, jalando de la manera como pueda envolver en mentiras y tentaciones a todos los que pueda, todas las almas que pueda alejar de Dios, del cielo, porque ¿cuál es la meta de Satanás? Es alejarnos del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y cómo te atrae con todas las cosas que te gustan porque te ha visto nacer. Él sabe por las estadísticas desde que naciste hasta el momento que tienes hoy en día, que te gusta, que te disgusta, cómo te puede envolver sin decirte esto te va a hacer mal, sin decirte yo soy el diablo que te estoy tentando, porque en ningún momento te lo va a hacer conocer. Se presenta como ángel de luz, que es Cristo Jesús, sabemos del ángel de luz. Es como la estrella de la mañana, la primera estrella que aparece en el amanecer. ¿Por qué? Porque quiere seguir engañando, y ese es el fuerte de él, los engaños, las mentiras, las decepciones, la depresión, las enfermedades, todas esas cosas que el mundo vive hoy día es gracias a que la humanidad ha seguido siempre siendo esclavos de Satanás. Dios no tiene enfermedades ni las manda. Dios no castiga con ninguna de esas cosas porque ya castigó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Él llevó todo lo malo de nosotros, todas las enfermedades de nosotros. Entonces, tenemos que reclamar nuestra promesa. ¿De qué manera? Con nuestros corazones abiertos. Señor, yo creo tu palabra. Señor, yo te sigo y recibo tu bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén.